Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Esto es Inclusión Radical. Bienvenides. El día de hoy vamos a estar aquí de conductoras Itzel Aguilar y su servilleta Vania Belmont. Y tenemos un temazo porque vamos a empezar a hablar sobre el BDSM. Estas sexualidades no convencionales o alternativas, estas prácticas eróticas y más. Y tenemos unos invitadaxos de quexo que me gustaría que se presentaran ustedes mismos, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Merlos, pero me conocen mejor como Cristal de Sade y pues bueno, ya con unos añitos aquí dentro del BDSM. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, soy su servidor Marqués Alexander, dominante sádico. Este año estoy cumpliendo ya 30 años de practicante, entonces hay montones de cosas que comentarles, precisamente para que tengan mejores prácticas eróticas y no terminen en urgencias, ¿verdad? Que es lo importante. Bueno, pues iniciamos esta conversación con lo más básico. ¿Qué es esta práctica? ¿Qué es el BDSM? BDSM es un acrónimo que engloba a muchísimas prácticas en donde existe un intercambio erótico y consensuado del poder. Estas siglas significan B de bondage, en donde vamos a englobar a todas aquellas prácticas en donde buscamos restringir el movimiento. Y eso va a ser con cintas, cuerdas, telas, cadenas, lo que te encuentres, los cables aquí de la producción, sin mayor problema. Mientras puedas inmovilizar, es bondage. D es de dominación y de disciplina, en donde lo que buscamos es recibir la entrega o la voluntad de la persona sumisa y también modificar su comportamiento más no su personalidad. Por ejemplo, no me gusta que te sientes pues con el spread legs, ¿no? Con las piernas abiertas. Entonces te vas a sentar de esta forma porque así me gusta, así me excita, así me erotiza. La sumisión, la S es de sumisión y sadismo. Las personas sumisas son aquellas que les gusta ceder su voluntad a las personas dominantes y las personas sádicas son aquellas que les gusta ejercer estímulos dolorosos. Y la M es de masoquismo, aquellas personas que les gusta disfrutar de precisamente estos estímulos dolorosos, recibirlos pues prácticamente todo el tiempo, ¿no? O sea, si se puede 24/7 mejor, pero este dolor no es con cualquier cosa. A mí me encanta el ejemplo que da Cristal siempre de que no ves que vaya caminando en las mañanas medio sonámbulo y medio noctámbulo, me pego en el dedo chiquito y tuve un orgasmo. No, así no funciona. No. Eso no es un orgasmo, sí se te rompió el dedito, ¿no? Entonces, esto debe ser gradual, porque lo que buscamos es una liberación constante de hormonas, dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas, delta GABA y muchísimas cosas más para tener un coctelazo en la cabeza y pasarla delicioso. Entonces, más que buscar el dolor por el dolor, es ser facilitadores cofacilitadores de placer para que todas las personas involucradas puedan recibir pues su dosis de apapacho, de cariño y de placer, ¿no? Finalmente. Claro. Y cuéntanos, Cristal, ¿cómo es que das ese ejemplo? ¿En qué situaciones das ese ejemplo? ¿Por qué? Mira, lo que pasa es que la mayoría de las personas piensa que todas las personas que somos masoquistas nos gusta cualquier dolor, ¿no? Entonces, de pronto es como este ejemplo, si voy caminando y me pego en el dedo chiquito, ¿ya tengo un orgasmo? No es así. Las personas que nos gusta el masoquismo somos personas que nos gusta el dolor, pero en un espacio controlado de tiempo y dolores específicos. No hay un masoquista igual al otro, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí no me gusta el dolor que arde. Ese no me gusta, lo detesto. Es así como, no, por favor, eso, guácala, ¿no? El que sí me gusta es un dolor que es como, se siente como más profundo. Entonces, ese dolor está bien, pero tampoco es en cualquier espacio. No es que ahorita en la cabina vayan a agarrarme entre todos los que están aquí, todos entre desapes. O vamos viendo, dice el Marqués. A lo mejor si estuviera consensuado pudiera ser, ¿vale? Y si estuviéramos en una escena en donde, bueno, la fantasía es estar en una cabina y entonces sí recibir este estímulo, podría ser. Okay. Pero como este no es el caso, pues no se trata de todos me sapen y ya tengo un orgasmo, no. Claro. Fíjate, ahorita vamos a irle entrando, ¿no? Como esta cosa de que es muy importante el consenso, ¿no? Que es muy importante los acuerdos, la plática, etcétera. Pero ahorita que platicamos, no todos los dolores se me antojan, ¿no? No todos se me hacen ¿no? Algunos, no sé. ¿Cómo puedo yo de repente llegar a este lugar de mi vida y decir, como que se me antoja? ¿No? Como que sí me gustaría esto, pero no es experimentarle, es buscar cómo podemos darnos cuenta que gustáramos, por ejemplo, de esta práctica erótica. Fíjate, Itzel, que es bien interesante tu pregunta. En el tiempo que llevamos nosotros dentro del BDSM, con las pláticas que hemos tenido con las personas que van a nuestros talleres y todo esto, yo por lo menos me he dado cuenta que hay dos tipos de personas que les gusta este tipo de actividades. La primera, somos personas que desde muy pequeñitas ya traíamos algo.
Somos precoces de algo. Y que por alguna razón empezamos a experimentar con nuestros propios cuerpos, regularmente con fantasías de poder o con estímulos, por ejemplo, dolorosos. Y pues ya de ahí vas como adquiriendo vas disfrutando estos gustos hasta que en algún momento llegas y te topas con algo que se llama BDSM y dices, mira, no soy la única loca que hacía esto. Loca, entre comillas, ¿eh? Claro, Porque claro. Sí, nada claro. que ver, ¿no? No soy la única persona que hace esto. Esa es una. ¿No? Como los que lo traemos desde pequeñitos. Y otro tipo de persona es el que por alguna razón ve a lo mejor una película, lee un libro, algo que dice, caray, esto se ve muy interesante, ¿no? Y entonces empiezan a investigar, les gusta, se involucran y bueno, entran al ambiente. Yo eso más o menos es lo que he observado y pues bueno, desde ahí es más o menos como nos hemos manejado también, ¿no? Y también que la pareja es quien Esa es otra. Ajá. que curiosamente en algún momento de su vida lo descubrió y te lo comparte de sorpresa. Entonces, tarararán, algo pasa, hay que reestructurar, tenemos miedo, no quiero lastimar a mi pareja, es el amor de mi vida, ¿cómo la voy a golpear? ¿Cómo voy a permitir que no golpear a mi esposo? Etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí, digamos que se viene un esquema de lo que serían los primeros pasos. Entonces, una vez que identificas que te gusta algo diferente, te sientes como el patito feo. Entonces, literal, te estás viendo en el estanque, te ves a ti mismo y empiezas a llorar como loco porque sientes que estás loco, loca, loque. Culpas. Sientes que tienes alguna enfermedad, sientes que eres la única persona, o sea, que estás en soledad total. Y yo Entonces, le entras como en sumaría depresión. a esto que dice Márquez en el caso de mujeres, por ejemplo, si somos feministas, viene ¿cómo un crees? choque ahí Claro. tremendo, ¿no? De cómo es posible que a mí me guste, por ejemplo, los golpes o, bueno, más bien los estímulos dolorosos, porque si decimos golpes nos imaginamos, no sé, Claro. puñetazos o algo así, Violencia. no necesariamente va a ser así, pero sí, o sea, o cómo se me va a ocurrir a mí ser sumisa, ¿no? Che, patriarcado, pero, entonces también entras en un shock con eso. Sí, y si no también desde el otro lado, ¿no? Como yo, si se me está diciendo que tengo que ser una damita desde el machismo, ¿no? Exacto. ¿Cómo voy a ser alguien que esté procurando mi derecho al placer? Pero ¿quién te crees? Así es. ¿No? Que estés buscando otras prácticas para disfrutar de tu cuerpo, de tu placer y hacerte cargo hasta de tus propios orgasmos, ¿no? Que es muy complicado en este tema. Y Así seguro, pues, con esta entrada, pues debe de tener también muchísimo estigma, ¿no? Sí. Social, es algo oscuro, es algo de lo que no se debe hablar, porque son prácticas que justo te decías también hasta lastiman, ¿no? Y cómo le hayas el gusto a eso, y cómo separarse también de estas cosas, ¿no? Cuando de repente dicen una cachetadita, no, espérate, Sí, yo claro. no soy violenta, ¿no? Pero que también debemos de pensar entonces en la otra edad acerca de sus prácticas y de sus gustos, pues justamente eróticos, ¿no? Pero ¿cómo han lidiado, por ejemplo, ustedes, ¿no? Bueno, que ustedes que ya tienen calabozo, etcétera, ¿no? Y que son muy mainstream, pero con esta cosa del esto no está bien, desde el estigma, desde cómo se nos juzga, ¿no? Cómo son juzgadas, etcétera. ¿Cómo navegan un poquito por ahí y qué tanto todavía en esta sociedad existe este tema del estigma y de cómo se le juzga? Bueno, fíjate que en mi caso a mí algo que me ayuda muchísimo a desestigmatizar las prácticas es saber desde dónde viene el estigma, ¿no? Entonces, exclusivamente hablando de BDSM, el estigma viene más o menos de finales de 1800, principios de 1900. Hay por ahí un médico, ya saben, psiquiatra, que de pronto hace una investigación dentro de un manicomio. Richard Freiherr. Hace esta investigación, ¿no? Y él lo que dice es que todas las prácticas que no llevan como objetivo procrear una vida son prácticas degeneradas. Y que lo están son. muy mal, ¿vale? Pero fíjate que él se refería a degenerado de no generar vida. Ok. Ese era el significado de la palabra. Nada más que, pues bueno, se fueron metiendo ahí Las cosas. traducciones ya Así es. no llegaron. Exacto. ¿Qué tal? Entonces, este cuate, pues es lo que dice, este manifiesto de sexualidad lo que hace es como empezarse a compartir. Y entonces, pues cualquier persona que estuviera ejecutando cualquier práctica que no tuviera con generar vida, iba a ser una persona degenerada y enferma. ¿Enferma de dónde? Pues de la cabeza, porque era un manicomio, ¿no? Es súper segmentada su muestra, eran creo que 30 personas, una cosa así, pero pues el daño estaba hecho. Ya después se fue compartiendo y pues entonces cualquier práctica estaba mal, ¿no? Y hablando de prácticas BDSM, las prácticas sadomasoquistas han estado acompañando a la historia de la humanidad desde que es humanidad. Pero, ahí sí hay que mencionarlo, los vestigios que existen en este momento son a partir del patriarcado.
Ok. A partir de la instauración del patriarcado, se mete lo que sería el sadomasoquismo o empiezan a aparecer estas primeras manifestaciones. Eso es muy interesante de pensar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Porque tiene que ver con Una estructura poder. de poder. Así Exactamente. es. ¿Vale? Y ya, pero vaya, o sea, todo el tiempo ha estado. Hay vestigios con los romanos, con los etruscos, incluso en pueblos originarios de acá, también hay algunos vestigios, sobre todo de sadismo y de masoquismo. ¿Vale? Pero bueno, el caso es que estuvo todo este tiempo y más o menos por ahí de mediados del siglo pasado aparece otro médico, no me acuerdo si fue este mismo o fue uno antes, que dijo, a ver, todas estas prácticas les vamos a decir sadismo Ajá. y masoquismo. En el mismo costal, nos Ajá. echamos todo. Sadismo conforme a Sade, ¿no? Esta idea sí, de sí. que pues Sade es sádico, pues eso. Aunque Sade, fíjense, Sade no hacía erotismo, Sade hacía protesta política. Eso es bien interesante, pero bueno. Y masoquismo con Masoc, ¿no? Con las Venus de las pieles. Entonces él dice, no, pues le vamos a poner sadismo y masoquismo, después se junta la palabra y ya teníamos sadismo, sadomasoquismo. Pero la bronca con la palabra sadomasoquismo es que la mayoría de las personas cuando escucha hablar de sadomasoquismo piensa en que vamos a tener un sótano oscuro con un montón de gente muerta, ¿no? Y destazada después de una tortura, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, claro. Sí, es que Entonces, es mucho de tortura, ¿no? O sea, como sí. que piensas en la Edad Media, en la Inquisición. Aunque no necesariamente, ¿vale? Pero bueno, ahí por ahí del 91, 90, con la aparición del Internet en una universidad de Estados Unidos, dijeron, oye, no podemos seguir llamando esto sadomasoquismo nada más. Porque ya Hay está más. todo el estigma, ¿no? Y aparte todo el estigma, que era lo que querían evitar Sí. en ese momento. Entonces, por ahí un usuario que se supone que se llamaba Barty, dice, no, pues yo les propongo que se llame B, diagonal D, diagonal S, diagonal M, y pues ya de ahí se empieza a utilizar la palabra, el acrónimo BDSM. Pero sumado a esto, también por ahí hay otro personaje que hace un manifiesto para su agrupación, era una agrupación de hombres gay, y él dice que el BDSM se aleja del sadomasoquismo porque hay consenso, porque hay sensatez y porque hay seguridad, ¿no? Entonces se vuelven estas palabras sensato, seguro y consenso y consensuado como el estandarte de lo que se conocería después como BDSM. Y también vino todo Ok. este movimiento lésbico, con Ajá. el colectivo lésbico Samoas, con Pat Califia y Gail Rubin. Así es, esto a finales de los 70s, principios de los 80s. ¿No? Entonces sí hay una historia ahí Sí, súper, claro. súper interesante. Y hablando de México exclusivamente, el BDSM en México no es tan nuevo como se pensaría. A mí me llama mucho la atención porque ahorita hay mucha gente joven que va a calabozo y es así como de, ay, es que en México no hay BDSM. Y yo así de, Ternurita. ternurito, ¿no? O sea, ¿Ves y no ves? Exacto, estás viendo y no ves. ¿no? O sea, no, sí hay. Y sí hay vestigios también de BDSM, sobre todo después de los 80s. Hay por ahí un documental de la mamá de Nailea Norbit, que fue Eva una de Norbit, las, claro. de Eva Norbit, que fue una de las primeras dominas profesionales Wow. en México. Esa familia tan talentosa, mira, vemos de dónde Así es. viene, ¿no? Así Pues es. de mucha libertad, Así es, ciertamente, así también. es. Entonces, bueno, BDSM propiamente les dio después de los 90s, 30 años, 30 y tantos años, y sadomasoquismo, pues en toda la historia de la humanidad, solo que antes de finales de 1800, principios de 1900, no sabíamos cómo se llamaba, no tenía nombre. Más era una práctica erótica que alguien por ahí tenía, pero ahora Así la es. llamamos de esa forma. Así Y es. qué importante, ¿no? Empezar a nombrar las diferencias dentro de lo que implica el BDSM, ¿no? Así es. Y justo me gustaría que nos empezaran a explicar esto que decías de seguridad, consenso, o sea, empezarnos a adentrar a la práctica ya como tal, ¿no? O sea, una vez que ya te llama la atención, que ahorita hablaremos de qué espacios son los seguros, qué espacios son con tu pareja o con alguien que acabas de conocer, o sea, ¿cuáles son esos límites, no? Pues antes de aterrizar todo esto, hay que entender que para que realmente sea BDSM debe cumplir con 4 pilares fundamentales. Debe ser una práctica sensata, segura, consensuada y placentera. ¿Qué es sensato? Sensato es que no atente contra tus valores, tus creencias y que lo puedas realizar sin estar intoxicada por alcohol, narcóticos o caliente. Porque ¿cuántas personas no hemos cometido tonterías estando cachondos? Todas las personas los hemos cometido. Entonces, si vas a hacer un consenso, no puedes andar caliente. Debes tener la cabeza fría para que puedas dimensionar el riesgo. La parte segura es que vas a desarrollar el conocimiento para manejar todas las prácticas. Todas las prácticas BDSM tienen protocolos de seguridad con fundamento médico y de esa forma vas a minimizar los riesgos. El consenso es que todas las personas involucradas, ya sean pareja, trieja, cuarteto, quinteto, horchata, mariachi o como lo quieran llamar,
todas las personas estén de acuerdo. Mariachi, me encanta. Me encantó el mariachi. Y aquí lo tenemos adelantito. ¿No? Y si todo esto, a final de cuentas, no gira en torno al placer, pues no es BDSM. Porque si puede ser que se cumpla con lo sensato, lo seguro, lo consensuado, pero si una de las personas no siente placer, no estamos hablando de BDSM y estamos cayendo en esa delgada línea de la violencia, abuso y maltrato. Ahora, ya que estamos en este esquema de que sí es realmente sensato, seguro, consensuado y placentero, también hay que ver qué tanto nos queremos meter al ruedo, ¿no? Okay. Entonces, saber si lo vamos a dejar en una práctica de riesgo asumido. Ajá. O sea, yo sé en lo que me estoy metiendo y va, ¿no? Como firmo el documento del bungee y me dejo ir como chamaco en tobogán, pase lo que tenga que pasar. Y la otra es que voy a meterme en una práctica de riesgo informado, asumido y consensuado de práctica de sexualidad alternativa o no convencional. O sea, de que realmente sí estoy informándome de que asumo mi responsabilidad, asumimos que hay una corresponsabilidad erótico-afectiva y en qué nos estamos metiendo. Entonces, de esta forma, ahora sí ya nos podemos meter de lleno a las prácticas. Por eso es fundamental el diálogo. Aquí no podemos permitirnos en cosas vainillosas o con mitos del amor romántico de que, ay, yo pensé, yo supuse, sentí maripositas y es mi dom ideal, mi sum ideal. Eso no debe existir. ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo en prácticas de intercambio erótico del poder, en prácticas de adultos. No podemos tratarnos como menos que eso. Entonces, si vamos a meternos en prácticas de adultos, hay que hablar como adultos a calzón quitado para saber qué es lo que quieres tú, qué necesitas tú y cómo puedo facilitar ese placer contigo. Y del otro lado debe ser totalmente recíproco. No, si no voy a romantizar e idealizar, así que chiste. ¿No? Ya, es que Si no me voy a quedar enamorada y con el corazón roto, no. Es que ¿para no qué? sabe. es lo ya más no bonito. sabe. Es lo más bonito. Porque en el mundo vainilla convencional no se habla. Claro. Entonces aquí dejas todo esto claro para ya después clavarte, enamorarte. Y el amor romántico, digamos que sí está muy satanizado. Ujú. O sea, pero Debe. existe. Ujú. Existe. Sí. Entonces, la cosa es que si hay cosas que te gusten, tómalo de ahí Ujú, para ujú. tu placer, para tu uso, para tu goce y después vuélvelo a dejar ir. Hay una frase que también me encanta que dice Chris, es que las etiquetas están para utilizarlas, no para que nos utilicen. Claro. Entonces, Sí, a sí, partir sí. de ahí, agarra del chile mole y de pozole para ver qué puede enriquecer tu vida erótica, pero que de tu vida personal no dependa de eso. Claro, y que además, pues ciertamente, pues sí, el amor romántico nos hizo a estos adultos un poco responsables, ¿no? Y poco Ujú. funcionales, ciertamente. Estamos queriendo salir de ahí. Pero que a mí me resulta, no sé, y ustedes me dirán, porque yo soy una romántica, Vania, se sabe. Ay. ¿Qué dices tú? ¿Cómo desde estas prácticas, ¿no? Que la gente las ve como violentas, ¿no? Y oscuras y tal, pero que en realidad tienen mucho más de compasivo, mucho más de tierno, mucho más de amoroso desde el cuidado, ¿no? Que decía yo que a veces puede ser más violenta tu luna de miel, pero que dejan y órale, y a qué hora y ni supiste y ya, ¿no? Y pasó y etcétera, sin consenso, sin acuerdos, ¿no? Sin pensar en el placer del otro, ¿no? En la seguridad de la otredad, que a mí me parece justo eso, ¿no? Un sistema de cuidado mucho más responsable y compasivo que muchas otras prácticas que se nos han dicho, ¿no? De alguna manera. Y yo aquí quisiera preguntar en esto del consenso y tal, etcétera, ¿cómo se logran estas relaciones de confianza? Porque es impresionante que tu vida está en las manos de alguien más, Ujú. ¿no? Y que tú tienes la vida de alguien más en tus manos, ¿no? Después hablamos de esto que me encantó, que te preguntamos hace rato, ¿qué es lo que más te gusta? El poder, ¿no? Pero de entrada, como conocer esto y entender este rollo de, güey, ¿cómo le voy a entrar? ¿Cómo le voy a poner mi vida en alguien más? ¿Cómo alguien me va a poner su vida en mis manos, no? Ujú. Como estos ejercicios de confianza, ¿cómo se pueden ir como gestionando o generando? Me pone Márquez aquí que una imagen para que les platique yo qué onda con lo del consenso. Por eso, así como para decirme, habla de esto. A ver, es que para poder confiar en una persona, lo primero que me parece que debe de haber es precisamente consenso, pero también conocimiento de necesidades, ¿no? Ok. Si yo sé cuáles son mis necesidades, es más fácil que yo llegue y te diga, mira, a ver, estas son mis necesidades, me gustaría saber cuáles son las tuyas, esto es lo que yo puedo ofrecerte,
¿qué me ofreces tú? Y vemos si machea. Si machea, padrísimo, ya la hicimos, nos podemos poner a jugar, hacemos acuerdos y ya está. Pero precisamente esa negociación es la parte del consenso. Ahorita está, lo voy a decir así, no de una forma despectiva, de moda, hablar sobre consentimiento. Sí. Nosotros, por lo menos dentro de Calabozo, no hablamos de consentimiento, hablamos de consenso. ¿Por qué? Porque consentimiento solamente es decir sí o decir no. Uh-huh. Y en el consenso se requiere una mucho más negociación. complejo, ¿no? Así es. Se requiere una negociación y una participación activa de todas las personas que estén participando. Entonces, bueno, el consenso debe de ser modificable, ¿no? Eso para empezar. O sea, si tú y yo hacemos un consenso, no significa que va a ser para toda la vida. Claro. No, significa que si en algún momento no nos funciona, pues vamos a poder sentarnos, platicar y modificar de acuerdo a lo que nos interesa a todas las personas involucradas, ¿no? Después tiene que ser informado. O sea, ese consenso, ¿para qué lo estoy haciendo? Para una sola sesión, o sea, un encuentro, para no sé, un par de meses, para un año. E incluso se habla, por ejemplo, de que tiene que ser informado hacia qué práctica voy a hacerlo. Okay. ¿Vale? O sea, hay como varias vertientes. Luego, tiene que ser entusiasta. Okay, cuando hablamos de entusiasta, no quiere decir que llego y sí, vamos a hacer consenso. No hablamos de eso. Hablamos más bien de que las personas que están involucradas y que van a hablar sobre lo que tienen que acordar están, digamos que en el equilibrio emocional más adecuado para la persona. Okay. No voy a hablar de equilibrios totales porque eso no existe. No existe, y menos, por ejemplo, en ciudades, mucho menos por el nivel de estrés que traemos. Entonces, no. Pero tampoco que sea una persona que está deprimida o una persona que está totalmente en un estado eufórico, porque ninguno de los dos va a poder hacer un consenso real. ¿Por qué? Por el estado alterado en el que estás. Entonces, no podemos hacer consenso si estamos deprimidos o si estamos eufóricos. Hay que esperar a nivelarlos emocionalmente. Y, por último, tiene que ser libre. ¿No? Libre, pues es literalmente que nadie te obligue a estar ahí, a sentarte y a hacer el acuerdo. Y lo que mencionabas del placer, si no te genera placer, luego nos hace pensar que no es para todas ni todes, pero que eso no puede limitarte a que si hay algo de eso que quieres probar, lo pruebes y ya decidas si te gusta o no, ¿no? Que creo que eso también es súper válido, ¿no? El empezar a explorar y decidir. Fíjate que yo quiero decir algo con esto que acabas de decir. Cuando nosotros hablamos de placer, no hablamos solamente de un placer sexual, porque la mayoría de las personas cuando escucha placer, orgasmo, ¿no? Porque ni siquiera es todo la esfera del erotismo, no, nada más es orgasmo. No, nosotros no hablamos nada más de ese tipo de placer. O sea, sí puede estar y está padre, que bueno, se siente rico todo, pero hablamos también, por ejemplo, de un placer, no sé, de contemplar, observar, ¿no? A la persona que está ahí contigo. Si eres fetichista, pues a lo mejor el látex, el vinil, el cuero, todo esto. Hablamos también del placer que viene desde aprender. O sea, está ahí la técnica, pues tú vas a aprender la técnica y eso también causa así como, pues sí, placercito, así de, sí me salió, ¿no? O sea, qué bien lo hice. La técnica te refieres a los nudos y así. A cualquier técnica para cualquiera de las prácticas. Okay. Por ejemplo, vertir cera tiene claro. Su técnica, ¿vale? Okay. Luego también podemos hablar, por ejemplo, de un placer lúdico, ¿no? Si tú y yo vamos a experimentar, pues la idea es que nos divirtamos en el camino. Entonces ahí también hay placer. Entonces son varias esferas de placer, no solamente hablamos de placer sexual. Y esto lo digo también porque de pronto pareciera que estas actividades solamente están dirigidas a personas que disfrutan del placer sexual. ¿No? O que tienen orgasmos o que tienen, pues les gustan los encuentros en las relaciones sexuales. Y no necesariamente, también hay muchas personas asexuales que tienen estos otros placeres y disfruten todos estos placeres. Claro. Ahorita, rapidito, porque queremos hablar de muchas cosas, pero sí estaban como mencionando algunas prácticas, ¿no? ¿Cuáles serían como las prácticas? Yo sé o quiero pensar que pueden ser muchas, ¿no? Y que la imaginación será el límite y si teniendo los límites, pero, por ejemplo, hablando de este tema del bondage, el shibari, ¿no? Que sabemos atar, etcétera, la cera, las clásicas, pero como qué otras cosas son las que prácticas dentro del BDSM, como unas clásicas, digamos, o... Pues digamos que, aunque son del top de prácticas de más riesgo, son las
que más les gusta, y una de ellas es el shibari. No tanto que se haya llevado la mayor cantidad de vidas, pero sí la mayor cantidad de lesiones irreversibles. Pero bueno, es el hecho de las ataduras. Sí, hay muchísimos casos a nivel mundial y casi siempre es por el mismo lesión en el mismo nervio, lesión en el nervio radial. Ok. Entonces, ¿Dónde está ese? digamos que pasa por aquí, queda expuesto brazo. por aquí y también en la muñeca. Entonces, el Para tener caminito cuidado, del ¿verdad? nervio radial, lo que pasa es que si te llegan a lesionar el nervio radial por un periodo prolongado mayor a 1 minuto y medio como máximo, ya es irreversible la lesión. Entonces la mano la vas a tener caída de por vida, vas a perder la sensibilidad de esos 3 dedos, del dedo medio hacia el dedo pulgar. Entonces, sí vas, Claro, o sea, es cambia un tu juego, calidad de pero es vida. un juego serio, Sí, ¿no? claro. O sea, Sí, tiene sí, su sí. chiste. Claro. Entonces tenemos el shibari, bueno, que sería como el estilo japonés. Existe también el kimbaku. El kimbaku es el arte de la atadura japonesa en donde pretendes unir 2 almas a través de una cuerda, Guau. uniendo la energía vital que es el chi, pero es una atadura ruda, dura, de sometimiento. Y tiene una estética muy particular que debe estar utilizando kimonos, las cuerdas, cómo deben de estar luciendo, las cuerdas no se deben de estar encimando, debes respetar el espacio sagrado que es el tatami. Después, como que la cara de sufrimiento, pero no es un sufrimiento, es como la cara orientalizada del placer. Y después les abren el kimono para tener los pechos de fuera. Es una estética muy particular. Ah, qué bonito. Y bueno, esto sería como que la parte del bondage. Otra práctica que también es de mucho riesgo, que es la que sí se ha llevado vidas, es la asfixia erótica. Entonces sí, la ahorcación, Karen, aguas por ahí. Híjole, no ¿Por es, no es qué? viernes de ahorcar, Híjole. casi no sean groseros tampoco. Y el problema principal es que tienen autoerotismo con asfixia erótica. Y creo que es el error más grande que pueden realizarlo, porque al ser el top 1 de prácticas de más riesgo, no puede realizarlo a solas. Claro. Debe Así se haber nos alguien. murió el Dinexes, ¿verdad? Sí, claro. El de No. Inexcess, también el Quan Chan Ken, el de Kung Sí. Fu, y muchos Sí, otros sí. más. O sea, porque se les pasa la... O sea, Se le pasa la mano. se le pasa la literal. mano. Es que el placer es delicioso. Te llegas como cerca del blackout, sientes aquí como estrellitas, se te calienta la cabeza. Y si lo combinas con la sensación del orgasmo, ¡pum!, ¿no? Ajá. Entonces, sí es muy rica, pero requieres a alguien que te esté coachando, espoteando Claro. la práctica. Las camas de vacío, obviamente, dentro de la asfixia erótica también, que meten a la gente como si fuera Han Solo en Star Wars y empiezan a succionar todo el aire y te quedas ahí inmovilizado. Y hay veces que te dejan vía aérea permeable y hay veces que no. Ok. Entonces, a partir de ahí, pues ya. Wow. Explorar. Exactamente, poder explorar. Otra es la tortura genital y también es de alto riesgo, que es tortura directamente en la vulva o en la zona testicular. Y el problema de ahí es que, bueno, se siente riquísimo, pero es muy susceptible a poder tener algún infarto, arritmia, algo por el estilo, porque la zona genital no solamente está inervada por el nervio pudendo, también está inervada por el nervio vago. Y el nervio vago pasa por la subclavia, inerva el corazón, inerva los pulmones, inerva el diafragma, toda la parte mesentérica, a los riñones, al estómago. Entonces, por eso es que un impacto muy fuerte puede ser factible de que te pueda causar una arritmia, un infarto. Ah, caray. Y esa parte también de por qué es más intenso el orgasmo femenino que el masculino. Porque tienen el doble de terminales nerviosas, pero imagínate que esas doble terminales nerviosas también están conectadas con el nervio vago. Entonces nosotros sentimos, ¡ah, qué rico! Ya. Y ustedes es todo así, emoción, sensación. Exactamente. Estoy viendo estrellitas y animales. El universo estoy viendo ya. Ya con los pollitos aquí ¿no? Del centro de Madero. Claro, claro. Ok, ok. Y demás prácticas, pues también sería como de juegos de impacto. Ajá. De que vamos a estar estimulando la piel. No sé, por ejemplo, si ustedes han visto, se han pegado en algún momento y empieza a ver que la piel se pone roja. Ajá. Ahí significa que por dentro se están reventando capilares. Sí. El cerebro en ese momento está recibiendo una señal de que hay peligro, entonces empieza a mandar hormonas y neurotransmisores. Entonces ahí van la dopamina, serotonina, oxitocina, delta GABA. ¡Paren esa masacre! Pero la otra persona, dependiendo del estímulo o como tenga sus reacciones, que va a calmar al cerebro. Ok. Es decir, no estoy en crisis, estoy chida, ¿no? Estoy chida. Entonces, Dice, ahí mutas como el sentimiento, pues, o la y reacción. entonces el cerebro sigue liberando más hormonas, pero ya con otro mensaje. Ujú. Entonces vamos a generar placer. Entonces entumecemos y después podemos hipersensibilizar o ir aumentando los umbrales del dolor. Porque todo esto es entrenable. Sí. Y se puede realizar también con respiraciones, con enfocar la energía, entender un impacto como una energía y no dejarlo focalizado en un solo lugar. Irradiarlo a todo tu cuerpo. ¿Por qué vas a privar a todo tu cuerpo de llenarlo de placer?
Híjole, es que está bien interesante. Voy a hacer nada más esta acotación, porque me parece también que tiene que ver mucho con un conocimiento corporal, ¿no? Con un conocimiento de nuestro cuerpo. Totalmente. Y también darnos esa posibilidad de conectar con la energía vital, ¿no? Aunque suene muy hippie, pero que ciertamente reconocer, pues, ¿no? Lo que está pasando en nuestro cuerpo, dónde hay más energía, dónde controlo, dónde descontrolo. O sea, me parece que es un ejercicio bien bonito de autonomía, pero que te conecta también hasta con una cosa espiritual, podría decir un poquito, ¿no? Sí, y fíjate que también hay que mencionar aquí que no todas las prácticas de BDSM tienen dolor. Porque ahorita Marqués se fue con todas las prácticas dolorosas. ¡Intenso! No, pero no solamente existen esas. También hay muchas personas que, por ejemplo, una de las prácticas favoritas es el servicio. Entonces, simplemente, pues, hay gente que le gusta, no sé, servir de chofer, ir a tu casa a hacer el aseo, ¿no? Acercarte todo lo posible para que tú estés cómoda, cómodo, ¿no? Y eso no tiene ningún dolor. Darte una extensión de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, ¿no? También hay personas que les gusta el control, ¿no? En el sentido de, pues, a lo mejor me gusta que me controles la ropa. Entonces, lo que yo voy a decir es, pues, mira, te vas a poner esto para mañana. ¿No? Y con esos también están muy felices, muy contentos, sin estímulos dolorosos. Sí lo pongo aquí porque la mayoría de las personas piensan que para que sea BDSM debe de haber dolor, ¿no? Y aparte hay como una idea de que tiene que ser así un dolor así como, ya no lo aguanto, ¿no? Casi. Y con la palabra seguridad y solamente así, ¿no? Y no. O sea, también hay personas que sí soportan o les gusta más bien cierto tipo de dolor, pero que es un dolor muy suave, muy sutil. Y ese también está bien. Así como el dolor, lo voy a entrecomillar extremo, porque en realidad que es extremo va a depender de cada quien, también es válido. Siempre y cuando, otra vez, ¿no? Insistimos mucho en esto, que sea sensato, que sea seguro, que sea consensuado y que esté causando placer a las personas involucradas. La práctica de cosquillas, por ejemplo. Por ejemplo, ¿esa qué dolor tiene? El tickling. Ay, no, qué feo. Me parece increíble que ahorita nos estén contando tantas cosas porque creo que el conocimiento de este tipo de prácticas es lo que hace que puedas explorar y puedas conocer qué puedes hacer, ¿no? O sea, si de pronto yo me quiero acercar y nada más doy una cachetada sin decir nada, es como, ay, no, espera, creo que te tengo que preguntar primero, ¿no? Sí. Y bueno, no me gustaría que nos fuéramos sin antes tocar un poquito el tema de la dominación. ¿Cómo a veces la violencia, o bueno, cómo podemos encontrar la palabra violencia en estas prácticas o no la nombramos como tal violencia? Nosotros tenemos una imagen de la violencia, yo le llamo una gráfica de la violencia. Esta gráfica es, por ejemplo, las fotografías o los videos que vemos, ¿no? Sobre todo de mujeres golpeadas. Y entonces ya prácticamente si vemos a una mujer golpeada con moretones o una gráfica en donde haya, generalmente es un hombre golpeando a una mujer, automáticamente ya sabemos que eso es violencia, ¿no? Entonces, la gráfica BDSM tiene escenas similares. Si yo veo una fotografía, si ahorita ustedes googlean BDSM en el buscador, les va a aparecer una gráfica muy similar, si no es que igual. Sí. Salvo que regularmente las fotos de BDSM tienen cara o intentan tener cara de placer. Digo intentan porque luego no lo logran, ¿vale? Pero bueno, el caso es que viéndolo desde ahí, hay una confusión muy grande de identificar las prácticas BDSM como violentas. Sin embargo, la violencia no es algo que sea deseado, no es algo que yo pueda parar. No es algo que yo le diga a la persona que me está violentando, ya para, y el otro va a decir, sí, claro, por supuesto voy a parar. No, o sea, y no es algo que sea, bueno, deseado, no es algo que pueda yo parar, y obviamente es algo que tiene como objetivo lastimar a la persona, ¿no? En su integridad en general. BDSM no es violencia, aunque las gráficas sean similares. En el BDSM, para empezar, está la parte del consenso. Eso sería, yo creo que el divisor más importante, pero también está la parte del deseo. La persona que está recibiendo un estímulo erótico de fuerza, de impacto, está deseando recibir ese impacto. Aunque termine con la cara así como de Alice Cooper, todo el maquillaje corrido y demás. Está deseándolo, ¿no? O sea, y entonces pone en la mesa con la persona que esté jugando, decir, pues yo quiero esto, la otra persona dice, pues va, o sea, sí me gusta a mí también, entre los dos hay acuerdo y entonces cedemos nuestro poder, por eso yo decía hace ratito del poder, cedemos nuestro poder ambos, o sea, no es que yo nada más ceda el poder y entonces la otra persona que es dominante es la que me va a ordenar a hacer cosas, no, los dos estamos cediendo poder en el sentido de que vamos a crear una escena.
Una escena que Sí. quede que te va a causar placer a ti, te va a causar placer a ti y me va a causar placer a mí. Claro, es construir juntos, ¿no? Ajá, Nada es más una es mi idea y tu construcción. idea. Claro. Sí, es una construcción del poder, pero ojo, aquí también hay que ponerlo ahí. Es un poder creador, ¿no? No es el poder destructor y violento que pues está La sociedad. así Ujú. es. No, o sea, Wow. se busca que no. Ahora, ¿hay violencias en el BDSM? Sí, por supuesto. Ujú. Por desgracia. Por desgracia, pero ya en cuanto se convierte en una violencia, eso ya deja de ser BDSM y se convierte literalmente en una violencia. La cosa aquí es distinguir en dónde está esa línea. Y yo algo que les digo mucho en los talleres es, a ver, si la práctica en algún momento te deja de resultar placentera, ya te estás preocupando, estás llorando, estás incluso cuestionándote si está bien lo que estás haciendo, hay que hacer un stop y entonces sí ver si realmente sigue siendo BDSM o se están pasando. Ujú. ¿Y cómo trabajas con esta culpabilidad social de justo lo que mencionabas al principio, ¿no? Yo como mujer, ¿cómo me voy a dejar golpear? O yo como hombre, ¿cómo estoy golpeando? O este tipo de cosas, ¿cómo se unen? ¿Cómo se teje? Fíjate que ahí tenemos que seguir poniendo la cuestión del placer, ¿no? O sea, a ver, si yo estoy ejecutando un acto en donde estoy golpeando a una persona, por ejemplo, no sé, azotando a mi persona sumisa, ¿no? Pero no es un acto que yo esté ocasionando sin que la otra persona quiera, la otra persona quiere. Entonces ahí hay como una especie de deslinde también de responsabilidad en el sentido de, no, yo estoy haciendo obligándote, no, 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 no. Aquí es un acto que es compartido, no lo estoy haciendo porque yo quiero. Ajá, o sea, bueno, sí, pero o sea, me refiero a, Sí, 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 ¿no? sí, sí. Sin consenso. Ajá, entonces desde ahí lo empiezas a trabajar, ¿no? Y también dejando que la otra persona que está en ese momento jugando contigo se responsabilice de su propia vida. Claro. Ajá, y que la persona te pueda decir, si quiero, vamos a seguir, me está encantando, o sabes qué, hasta ahí, Mejor no. ¿no? Que esto, por ejemplo, no se puede en la violencia. Claro, Ujú. no, ya no existe este nivel de decir hasta dónde, ¿no? Y ahorita porque ya se nos está acabando el tiempo, pero también quisiera nombrar, y ustedes me van a decir sí, sí o no, pues también que es una práctica tan rica, decía yo, ¿no? Como que te encuentra con tu individualidad y tu autonomía, pero también con romper, ¿no? Estos paradigmas que existen sobre lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer, ¿no? Cuando hablamos de poder, ¿no? Que si hay una mujer que está dominando al varón, ¿no? ¿Cómo pierdes ese lugar y ese privilegio tú de dominar, ¿no? Y ceder el poder mucho, que creo que también acerca mucho más a otras prácticas o a quitarnos como todas estas cajas, ¿no? Salirnos de las cajas que nos han colocado, ¿no? El ejercicio de poder también es algo sabrosón y que muchas veces no tiene que ver con el golpe, ¿no? Así es. Sino nada más como con el siéntate a dar órdenes, ¿no? Y que está rompiendo al sistema también un poco, ¿no creen? Un poquito como el También entre patriarcado y tal, personas ¿no? del mismo sexo, ¿no? Claro. ¿Cómo funciona entre mujeres, ¿no? Dos mujeres. Que les voy a decir algo, y qué lástima que ya se nos está acabando el tiempo, Sí. porque BDSM ha estado mutando también en las últimas fechas, ¿no? En los últimos años. Hablamos de un BDSM, por ejemplo, a mediados del siglo pasado, que era un BDSM heterosexual o gay. Sí. ¿No? Luego a finales de 1970, bueno, los 70 aparece Pat Califia con el grupo Samoa y aparece el BDSM Les. Aunque no es que no hubiera, más bien no estaba a la vista. Sí. Pero en este momento que estamos viviendo, ya empieza a haber también un BDSM queer. Pero todo Sí. esto ha sido posible gracias al cuestionamiento. Así es. Porque incluso como practicante, cualquier, sin distinción de rol, es desde dónde lo estás viendo y desde dónde lo estás recibiendo. Si viene con algún tipo de machismo, misoginia, misantropía, misandría, o de qué diablos, de dónde viene, y para evitar precisamente que lo estés sublimando en la escena, en donde te están permitiendo aterrizar fantasías sexuales, ahí no puedes llegar a manifestar esa sublimación de Claro. pues, esos constructos de género. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo mucho más empático, más respetuoso y que se trabaja a través del empoderamiento femenino, del empoderamiento de la persona sumisa, que sería de yo soy tan dueña de mi persona, de mi sexualidad, de mi erotismo, de mi placer, que me permito prestarme temporalmente con un fin erótico? Y la otra, como la parte dominante es, ¿cómo puedo yo, haciendo a un lado toda esa parte del machismo, sin distinción de género, obviamente, porque esto nos pega a todos, Sí. poder ser facilitador de placer? Ujú. ¿Cómo quitamos todo este rollo del poder, de supremacía y demás para entenderme como una persona facilitadora de placer? Claro. Entonces, cuando llegan a hacer un match y se llegan a conocer con ese entendimiento, es glorioso.
Ya sé. Te lo decimos porque pasamos por ahí. Nosotros No, empezamos como seguro, chamacos seguro. tarugos con amor romántico y que gracias a nuestros fracasos, gracias a terapia de pareja, gracias a un diplomado de sexualidad, nos cambió y revolucionó la vida. No seríamos quienes somos con el discurso que manejamos hoy en día de no haber sido por ese momento de crisis. Ay, qué bonito. Qué ¿Y cómo no increíble. quieren que uno lo romance? ¿Cómo? Ah, ¿Cómo? ¿Cómo le haces? Sí, pero ya se nos está acabando se el nos tiempo. acabó. Ya Y qué se nos interesante esto que mencionas, ¿no? Desde que me da placer, porque yo tengo tanto poder sobre mi vida y mi cuerpo Ujú. que lo puedo dejar a un ladito y te lo... O sea, qué dicotomía tan impresionante y qué poderoso, ¿no? Sí, También. pues nada más justo para cerrar, si nos pueden regalar sus redes. Claro que sí, @Cristal de Sade con K y con Y en todas las redes sociales. @AlexanderBDCM y la del grupo que es Calabozo México, Calabozo MX, Facebook, Twitter, Instagram, Joy Club y TikTok. conocidas y por conocer. Y ahí se acerca uno y también hay como crucitos, etcétera, ¿no? En Calabozo para saber cómo entrarle. Así Ya es. todos los que estamos ahí, ¿no? Lenchas haciendo shibaris, Cursos, etcétera, talleres etcétera, y ¿no? fiestas. Yay. Pues muchísimas gracias por compartirnos todo su conocimiento. Creo que esto es un espacio para que exploremos nuestra sexualidad, para que dejemos de lado ciertos tabús y nos preguntemos qué es lo que de verdad nos gusta. Y pues a nosotros nos gusta mucho Inclusión Radical. Sí, cómo no. Y con esta nos vamos. Recuerden sintonizarnos en todas las plataformas del Canal 11, Spotify, YouTube y Radio IPN. Radio IPN, Apple Podcast. Y ya, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Chao. Chao.